Buenas tardes amigos, soy el doctor Arnulfo González Farías, cirujano pediatra. Quiero compartir con ustedes un caso que vi hace 22 años y medio, viendo aquí las iniciales del paciente, aún lo recuerdo claramente. Se trata de un pacientito que yo vi a los 25 días de vida. Tenía antecedente de ser hijo de madre de 23 años de edad sin antecedentes patológicos, primigesta, que había tenido un control prenatal irregular y que fue obtenido por cesárea ignorando la causa, ya que fue atendido en el Seguro Social. Al nacimiento refieren que presentó asfixia perinatal, por lo cual fue ingresado al servicio de neonatología con un peso al nacimiento de 2,6 kg. Los antecedentes que recabamos de la historia clínica era que al nacimiento lo habían diagnosticado enterocolitis y lo había manejado con doble esquema antimicrobiano y nutrición parenteral. Lo dieron de alta a los 14 días de vida y tuvo un reingreso 3 días después a la misma unidad hospitalaria del Seguro Social, volviendo a hacer diagnóstico de enterocolitis. Lo manejaron otra vez con ayuno, con antibiótico, con sonda y fue dado de alta 7 días después del segundo ingreso. Y finalmente llega a un consultorio privado y fue ingresado a un hospital para su estudio por persistencia de la sintomatología. Cuando yo valoro al paciente, encuentro un paciente que estaba con distensión abdominal evidente, con dibujo de asas. La madre refería que tenía evacuaciones semilíquidas y presentaban moco y sangre. Cuando era alimentado, le referían que tenía un residuo gástrico aumentado. A la exploración de su ingreso, el peso era de 2 kilos con 100 gramos, 500 gramos menos que el nacimiento. Obviamente estaba desnutrido, hiporreactivo, estaba distérmico, tenía dificultad para mantener la temperatura, por lo cual estaba manejándose en incubadora. Había una franca distensión abdominal y presentó en el momento que estuvo ahí una evacuación escasa líquida. Y la sonda que tenía colocada daba un material claro. Los estudios de laboratorio nos mostraban que tenía una hemoglobina de 10 gramos con un hematocrito de 32, con 15.600 leucos con neutrofilia. Los electrolitos séricos estaban dentro de parámetros normales. Contaba con radiografía simple de abdomen, con un proenema y tracto intestinal. Son los estudios que decidimos realizar para tratar de hacer un diagnóstico antes de la cirugía. Nosotros contemplamos como posibilidad inicial que se tratara de alguna obstrucción intestinal que pudiera ser secundaria a la malrotación intestinal por bandas o vidas de lado o malrotación intestinal tipo 1 o tipo 3A, que son las que más comúnmente nos dan obstrucciones intestinales y que por la edad que tenía el niño era una posibilidad que tenemos que tener en cuenta. Consideramos que pudiera tener también alguna imaginación por el sangrado y por la del paciente, que tuviera alguna atresia por la edad, que era un paciente pequeño, y la gran distensión abdominal. También contemplamos que estuviera tratarse de una enfermedad de Hirschsprung y que pudiera tener los diagnósticos diferenciales de la misma enfermedad por meconio o incluso que tuviera un cuadro diferente a una de estas cosas, como pudiera ser alguna apendicitis, que es muy poco común en esta edad. El colon por enema, básicamente tratamos de buscar un área de transición, la cual en esta parte que hicimos se ve como el colon, el recto y el sigmoide se ve de buen calibre, y hasta ahí donde vimos descartamos que tuviera una enfermedad de Hirschsprung. No podemos ver el resto del colon porque se hizo al acecho y no teníamos fluoroscopía en ese tiempo. También se le hizo un tránsito intestinal al acecho, en el cual vemos y tratábamos de ver cómo en el área donde el píloro, que hubiera alguna imagen de obstrucción intestinal típica de sacacorcho de los pacientes que tienen malrotación intestinal a esa área de tipo 1.
Pero aquí vimos que en la primera imagen vemos que hay buena cantidad de pasos de contraste al intestino delgado, y lo cual nos descartaba una obstrucción a ese nivel. Pero sí vemos que había gran dilatación de asas, pero también observamos que aún hay medios de contraste en el recto, todavía del colon por enema que se hizo previamente, ¿verdad? En la radiografía del lado derecho vemos una imagen a los 20 minutos donde se ve que hay algo de medio de contraste en el intestino, ¿verdad? Más tarde se tomó otra radiografía en donde vemos a los 90 minutos la gran dilatación de asas y medio de contraste en las mismas. Una placa a los 150 minutos, en donde vemos todavía gran cantidad de medio de contraste en cámara gástrica, pero la distensión abdominal ya llena con el líquido del medio de contraste, que en este caso fue material hidrosoluble. Con estos estudios, el paciente fue sometido a la parotomía exploradora con los diagnósticos que previamente mencionamos, desde sospecha. Encontramos que el niño tenía una atresia intestinal tipo 1 a 10 centímetros de la válvula ileocecal. Nos llamó la atención que había fuertes adherencias a 20 centímetros previos a la atresia intestinal, y había imágenes o áreas como imagen de sacacorcho que estaban adheridas a esa pared y que estaban contribuyendo a la obstrucción. Asimismo, había presencia de un divertículo de Meckel. Nosotros concluimos que este paciente, probablemente desde el periodo natal inmediato, tuvo un accidente vascular, lo cual ocasionó la salida de líquido intestinal, la obstrucción, se corrigió el problema de peritonitis, y terminó sellando el intestino como una atresia intestinal. Esa es la causa más común de las atresias intestinales, que a veces las asociamos con las peritonitis meconiales. Incluso podemos sospechar que los hallazgos que tuvo el paciente inicialmente, que los confundieron con una enterocolitis, pudieran tratarse de las etapas terminales de esto, o básicamente que nunca se hicieron un diagnóstico correcto de atresia intestinal y tomaron adecuadamente los hallazgos radiológicos, que no tenemos para juzgarlos, de que posiblemente siempre se trató de una atresia intestinal. También concluimos que el divertículo de Meckel pudo haber contribuido al sangrado, que se refiere en todas las exploraciones que tuvo el niño, porque pues, siempre lo tuvo desde el nacimiento, pero no explica del todo la atresia. Solamente para concluir, algunas imágenes de cómo el intestino rota. Ya sabemos que el intestino pues, se forma en la cavidad abdominal parcialmente. Lo hace una parte fuera de la cavidad vitelina, pero inicialmente pues vemos como en el área del ombligo, como hay una banda que pues comunica al ombligo, por eso es la razón por la cual tiene remanentes del conducto vitelino, y como el colon y el apéndice siempre están altos. Entonces los remanentes del conducto vitelino se dan por estas razones, precisamente porque en la margen de la izquierda superior vemos cómo al ir formando el intestino va jalándose hacia el conducto vitelino, y parte del desarrollo del intestino se forma fuera de la cavidad abdominal dentro del saco vitelino. Entonces vemos que después tiene que regresar y a la cavidad abdominal y completar su rotación para colocarse en la posición en que normalmente conocemos el colon y el intestino delgado. Por esta razón, la primera manifestación o sospecha que tuvimos es que pudiera tratarse de una malrotación intestinal. También en esta radiografía vemos, porque el niño pues encontramos que tenía un conducto, un divertículo de Meckel presente, que pues pudiera tenerse alguna relación con la obstrucción. Sin embargo, es poco común, ¿verdad? Este no es para ver cómo es las diferentes manifestaciones que puede tener un remanente del conducto vitelino, que sería la imagen superior del centro. Vemos el típico divertículo de Meckel, que es un apéndice que
que sale en el borde antimesentérico. En la parte izquierda, en la parte superior, vemos el típico conducto o fibroso que puede contribuir a tener una obstrucción mecánica cuando hay exagerado movimiento del intestino y que se puedan atorar ahí, y es una causa común que en niños pequeños debemos considerar como causa de obstrucción intestinal. En la imagen izquierda inferior es la misma imagen, salvo que vemos un seno, un seno umbilical, en el cual manifiesta ocasionalmente con ombligo húmedo que está siempre supurando, no comunica directamente con el intestino, pero sí hay un área cruenta que es remanente del conducto vitelino. En la imagen superior derecha vemos un divertículo de Meckel con una banda fibrosa hacia el ombligo que, igual que la anterior, puede contribuir a una obstrucción mecánica si los intestinos se atoran con otras adherencias que pueda tener, como fue el caso de este paciente que tenga múltiples adherencias. Y rara vez vemos fístulas intestinales a través del divertículo del conducto remanente vitelino, que comunicaría el intestino delgado en el borde antimesentérico con el ombligo, como vemos en la imagen de la izquierda en la parte media. Y finalmente, en la parte inferior izquierda, vemos un quiste del conducto onfalomesentérico que a veces puede manifestar como una tumoración y que igualmente puede manifestarse con una obstrucción de manera mecánica en algunos niños. Pues esto básicamente es todo. Yo quisiera agradecerles su atención y espero que de alguna manera estas experiencias les puedan servir. Muchas gracias.